Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacute. Como siempre es una gran bendición poder estar con cada uno de ustedes a través de estos devocionales que el Señor nos permite hacer. En este tiempo estamos deteniéndonos en el libro de los Filipenses. Estamos considerando esta carta preciosísima que Dios inspiró el Espíritu Santo a Pablo para escribir en una época difícil de su vida. Pablo se encontraba en prisión, Pablo estaba en Roma cumpliendo un arresto domiciliario desde una casa alquilada. Él escribe esta epístola conocida como una de las cartas de prisión, donde realmente hay mucho que nosotros podamos tomar para nuestras vidas. El día de hoy déjame compartir algo que el Señor puso en mi corazón y quizá ministre, yo sé, nuestras vidas en una manera profunda y nos lleve a ser exhortados para hacer algo que Dios hace constantemente. Escucha esto. Nada a medias, nada a medias. Vamos a considerar el día de hoy Filipenses capítulo 1, verso 6, y a través de este verso el Señor va a hablar a nuestros corazones y volver a decirnos otra vez, una y otra vez a lo largo de este tiempo en este devocional, nada a medias, nada a medias. Verso 6 de capítulo 1 de Filipenses dice lo siguiente: estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La naturaleza humana, nuestra naturaleza adánica, nuestra naturaleza caída, siempre nos impulsa, nos conduce a dejar las cosas inconclusas, incompletas. Vivo en Perú y muchas veces veo alrededor mío las cosas que estamos muy acostumbrados a hacer. No es nada personal este devocional, pero muchas veces dentro de nuestra congregación contratamos a alguien o buscamos a alguien para hacer algunas cosas en nuestra iglesia, y finalmente la tendencia humana es no terminar esas cosas y dejarlas a medias, y eso realmente causa muchas frustraciones en personas que quieren que las cosas realmente sean bien hechas. Yo te hago una pregunta: ¿quieres que las cosas sean bien hechas? Definitivamente sí. ¿Quieres que las cosas que tú empiezas a terminarlas? Muchas veces sí, pero muchas veces no sucede eso. Muchas veces las cosas quedan a medias. Y piensa o responde a esta pregunta: ¿crees que Dios es capaz de dejar las cosas a medias? ¿Crees que Dios es capaz de dejar las cosas a medias? Desde Génesis hasta Apocalipsis encontraremos a un Dios perfeccionista. Escucha esto: un Dios perfeccionista que nunca ha dejado ni dejará las cosas a medias. Filipenses 1:6 nos dice algo muy puntual. Pablo dice, totalmente convencido, persuadido, dice Pablo ahí, que Dios comenzó en los Filipenses una obra. Escucha, no cualquier obra, no cualquier obra, una buena obra nos dice ahí. Y esa buena obra empezada por Dios pasará por un proceso. Será perfeccionada, dice, hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida, hasta el día de nuestra reunión con nuestro Señor. Ahora, consideremos algunas buenas obras que el Señor empezó y vamos a ver que Él no las dejó ahí, no las dejó a medias. Por ejemplo, en Hechos 7, versos 2 al 8, Esteban está dando su discurso de defensa y Esteban toma el ejemplo de la vida de Abraham. Toma el ejemplo de la vida de Abraham para mostrar que Dios, cuando empieza algo, lo termina. Y leamos por favor Hechos 7, versos 2 al 8. Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió a la tierra de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Verso 5: y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia, dice, después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así:
que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Escucha esto. Dios tomó a un hombre de 75 años, de edad, para empezar una buena obra en su vida. Y el libro de Génesis nos dice que Abraham vivió 175 años. Y después de esos 75 años, de haber tomado a Abraham a los 75 años, Dios durante 100 años más perfeccionó esa gran obra. Dios moldeó a Abraham para hacer una obra perfecta en su vida. Dios moldeó su carácter, su fe la fortaleció. En Génesis 17:1 dice que Dios le dijo a Abraham lo siguiente: cuando Abraham era de 99 años de edad, se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le comunicó a Abraham quizá de esta forma: ¿sabes una cosa, Abraham? Aún hay mucho más camino por recorrer y te estoy perfeccionando. Dios tomó a Abraham a los 75 años. 24 años después, cuando él tenía 99 años, Dios se le aparece y le dice: ¿sabes qué? Ve delante de mí y sé perfecto. Habían pasado 24 años desde su llamado, la promesa había sido dada, aún no había sido cumplida, estaba pronto a cumplirse, y Dios le dice a Abraham: todavía no he terminado el proceso en ti, todavía, aún hay más, hay mucho camino por recorrer, todavía quedan 76 años más adelante. Obviamente Abraham no sabía eso en ese momento, pero había muchas más cosas por delante. Dios empezó una buena obra en Abraham y la perfeccionó. Poco a poco fue siendo perfeccionado. Ahora, cuando tú vas por el Antiguo Testamento, es imposible ir por el Antiguo Testamento y obviar la vida de David. Debemos tomar la vida de David como un ejemplo de una buena obra de Dios. David fue tomado, transformado y, escucha, perfeccionado. En 1 Samuel 16:1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora Samuel va, enviado por Dios obviamente, a la casa de Isaí. Y esto sucede, va en busca de aquel hombre que sería ungido como nuevo rey de Israel. Después de unos intentos, Samuel ha fallado en discernir quién era. Finalmente, en 1 Samuel 16, 11, 13, sucede esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, escucha esto, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel fue el instrumento que Dios usó para ir a la casa de Isaí, para ungir a David como el nuevo rey de Israel. Dios tomó a David. Desde aquel día que David fue tomado, como dice el libro de los Salmos, de detrás del redil de las ovejas, el Señor, escucha esto, el Señor empezó una buena obra en el dulce cantor de Israel. El Señor fue perfeccionando poco a poco la vida de David. Le hizo paciente. David fue un guerrero, un hombre de fe. Dios purificó a David, por así decirlo, de su inmundicia. Le llevó bien en alto. David supo de la gran obra que Dios había hecho en él. Fue David quien escribió el Salmo 138:8, donde David escribió de esta forma: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David estaba convencido de algo, tal cual
lo estaba el apóstol Pablo. Estamos leyendo Filipenses 1:6, donde Pablo dice que él está convencido, él está persuadido de esto, que Dios ha comenzado una buena obra y la está perfeccionando. Y David dijo, Dios comenzó en mí una buena obra y estoy en el proceso. Dios no va a abandonar esa gran obra. Dios no va a abandonar esa gran obra. Escucha esto, en ocasiones las circunstancias difíciles que atravesamos nos hacen pensar que Dios no tiene un plan para nosotros en nuestras vidas, que no hay nada para nosotros. No es así. Te hago dos preguntas puntuales. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Tu vida le pertenece? ¿Tu vida le pertenece a Él? Son dos preguntas puntuales. Ahora, si tú amas a Dios, entonces esto es para ti. En Romanos 8:28, ¿sabes este versículo correcto? En Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si amas a Dios y estás atravesando cosas difíciles, no te preocupes, esas cosas difíciles son parte de la buena obra que Dios ha empezado en tu vida y es parte de ser ser perfeccionado, es parte de su perfeccionamiento en nosotros, ¿ok? Ahora, si tu vida le pertenece a Él, la segunda pregunta que te hice, si tu vida le pertenece a Él, recuerda esto, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados, escucha esto, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que comenzó una buena obra en nosotros quiere usar, escucha esto, nuestras vidas para hacer una buena obra a través de nosotros. Esto es interesante. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Estás convencido que Dios ha empezado una buena obra en tu vida? Es lo que estamos viendo. ¿Estás convencido de eso? ¿Sabes que la está perfeccionando? ¿Que está perfeccionando, verdad? ¿Lo sabes? Ahora, también sabes que fuiste creado para buenas obras. Te hago una pregunta puntual. ¿Sabes cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado para que tú transites en ellas? Muchas veces pasamos gran parte de nuestras vidas sin descubrir el gran propósito que Dios tiene para nosotros. Esto debido a que nos dejamos seducir por el pecado o por las cosas vanas de esta vida. Ahora, estas cosas vanas pueden ser un gran entretenimiento y esto nos aleja definitivamente de la buena obra que Dios tiene para nosotros. Algo muy importante quiero comunicarte el día de hoy. Quizá estás desanimado en tu vida debido a que hay algo en ti, algo que quizá ha ofendido a Dios, algo que no es de su agrado. Estás pecando probablemente y esto te ha alejado de una comunión íntima con Él. Y David, escucha esto, David también pecó y esto, a pesar de que él hizo eso, él estaba convencido de algo. Él le dijo al Señor, y lo hemos leído ahorita en el Salmo 138, que el Señor cumpliría su propósito en él. David se aferró a la misericordia de Dios. Todos hemos pecado, dice la Biblia, todos merecemos estar destituidos de la gracia de Dios. Pero tal como David se aferró a la misericordia de Dios, tú y yo nos podemos aferrar a la misericordia de Dios. Y podemos estar ahí al pie de Él, pidiéndole de su gracia y abundante gracia sobre nuestras vidas, y Él nos la va a dar. Y estemos convencidos de esto. Dios empezó una obra y Dios la está perfeccionando. Dios nunca deja nada a media. Nunca jamás. Escucha esto, Dios nunca tomará a alguien y luego dirá, uy, me equivoqué al escoger a esta persona. Dios toma imperfectos. Escucha esto, Dios toma imperfectos para llevarlos a la perfección. Y esta perfección es solo a través de su Hijo Cristo Jesús. Somos imperfectos. El Señor tomó a un grupo de hombres comunes y corrientes con tantísimas fallas, tan faltos de entendimiento, muchos de ellos incluso egocéntricos. Así eran los 12 discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Pero al ser tomado por el Señor, Dios empezó una buena obra en su vida, en la vida de Pedro, en la vida de los 12, y empezó el proceso de perfección. Escucha, fue así, poco a poco. Y ese proceso de perfección se fue haciendo notorio. En el libro de los Hechos 4:13, Pedro y Juan están hablando y escucha lo que dice ahí el autor Lucas. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, dice, y les reconocían que habían estado con Jesús.
Ahora, esto es interesante. Al estar con Jesús, muy cerca de Él, siempre habrá un cambio en nuestras vidas. Siempre. Estamos viendo que Dios tomó a través de Jesús, su Hijo, a 12 hombres comunes y corrientes. Y eran realmente hombres, como dice aquí el verso en Hechos 13, muy comunes y corrientes. Eran hombres del vulgo. Eran hombres sin un buen léxico, sin un currículum impresionante. Pero Dios tomó a esos hombres y comenzó un proceso. Un proceso, poco a poco los fue perfeccionando. Llegamos a Hechos cuando estos hombres están llenos del Espíritu Santo y son definitivamente otros hombres, totalmente distintos, totalmente. Son hombres realmente poderosos. ¿Y sabes por qué? Porque estaban ya en ese proceso de perfección. El Señor los seguía puliendo, los seguía puliendo. Mira, el Señor empezó una buena obra en Abraham y la perfeccionó, la terminó su obra. Dios cumplió su propósito. Dios empezó una buena obra en David y cumplió su propósito. El Señor tomó a Pedro e hizo en él y a través de él una buena obra. Y déjame decirte esto muy puntual esta mañana. El Señor ha empezado una buena obra en ti, una excelente obra, y no la dejará a medias. Aún estás en el proceso. La naturaleza de Dios es terminar algo que Él empieza. Nosotros somos muy inconstantes. Si hay eso en ti, si reconoces que eres inconstante y no terminas algo, pídele al Señor el día de hoy que te ayude a tener su carácter, a empezar algo y terminarlo. Dios tiene un propósito en tu vida, un gran propósito. Y tal cual lo dice Filipenses, Pablo dijo, estoy convencido. Yo quiero que tengas esa seguridad, que estés completamente convencido, dice Dios, que yo empecé una obra en ti y la voy a terminar. Estás en el proceso, hijo o hija, nos dice el Dios este día. Estás en el proceso, te estoy perfeccionando, te estoy moldeando. No te voy a dejar inconcluso. Voy a terminar la gran obra que empecé en ti. Así es Dios. Dios es un Dios perfeccionista y estamos en ese proceso. Dios está perfeccionando nuestras vidas para hacer su buena obra en nosotros y también para hacer una buena obra a través de nosotros. Descubre cuál es esa buena obra de Dios y transita en ellas, porque fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque has empezado una buena obra en nosotros, una excelente obra, y sabemos que estamos en el proceso de perfección. Gracias por pulirnos. Ayúdanos, Dios, a dejarnos moldear. Ayúdanos a tener corazones dispuestos a dejarnos moldear por un Dios perfeccionista. Y gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por animarnos. Señor, si somos inconstantes, ayúdanos a cambiar, a dejar todo eso de lado. Porque dice que el hombre inconstante es de doble ánimo constante en todos sus caminos. No queremos ser de doble ánimo, queremos ser de un solo ánimo creciendo en ti, Padre. Bendice cada persona que está viendo, escuchando estos devocionales y úsanos para tu gloria, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.